Entonces, les estaba mencionando de la herramienta que lanzó Microsoft. Esto fue en 2018, septiembre de 2018, entonces ya tiene ratillo de estar ahí. Más que todo es para la administración de datos, el consumo de datos, pero tiene algunas ventajas que uno, digamos, uno no puede ejecutar desde el SQL Management Studio. Por ejemplo, digamos, si yo tuviera estuviera en Linux o en Mac, ¿verdad? Yo no podría instalar el management. Y Microsoft ha venido trabajando en todo lo que son herramientas open source, metiéndose en ese ambiente. Y ya nosotros hemos utilizado, por ejemplo, el Visual Studio en Mac, ¿verdad? Ya desarrollamos con Xamarin Forms desde una Mac. Entonces Microsoft ha venido involucrándose en esto y para todo lo que es consumo de datos lanzó la herramienta Azure Data Studio, que es aquí está el icono. Esto se puede instalar en Linux, se puede instalar en Mac, se puede consumir hasta bases de datos Postgres, SQL, no solamente para SQL Server. Entonces está bastante interesante. Yo les iba a mostrar eh, en la página oficial de Microsoft, nos muestra alguna comparación de características entre una y la otra, ¿verdad? Porque a lo que he visto, se complementan, no es para que usted deje de utilizar una u otra, sino que ya, dependiendo de lo que usted hace diariamente, puede quedarse en una de las dos plataformas o utilizar las dos simultáneamente, como yo lo hago aquí en el servidor. Entonces, así a grandes rasgos, bueno, si uno necesita, ¿cuándo utilizar el Azure Data Studio? Si usted necesita ejecutarlo desde Mac o Linux, si está conectado a un clúster de Big Data, eh, si necesita ejecutar o hacer muchas tareas administrativas en PowerShell, esta herramienta ya tiene una terminal de PowerShell ahí inmersa en la aplicación. Eh, si usted trabaja mucho en datos, exportar datos, manipular datos, ya esta herramienta le va a facilitar toda la tarea. Si es mucho Transact lo que usted hace, pues obviamente esa es la opción número uno. El Management Studio va a seguir y una de las funciones más importantes que tiene hasta el momento es la administración, ¿verdad? Es mucho más fácil ver todo el tema de seguridad desde su pestaña de seguridad, desde los logins, los roles, todo esto se administra mejor aquí porque está pensado para este motor de base de datos. Pero como les decía, el Azure Data Studio ya viene como dimensionado, diseñado para que se pueda conectar no solamente a bases de datos SQL Server. Y ahorita la que está es el Postgres, es un complemento que ya se puede, una extensión que se puede utilizar y ya uno puede conectarse a Postgres SQL. Pero muy pronto yo me imagino que ya se van a implementar inclusive hasta bases de datos no relacionales como MongoDB o otras similares. Eh, entonces les voy a mostrar un poco aquí, también en la página por si quieren verla, aquí está el link, ahí se los voy a enviar. Vienen algunas comparaciones de lo que tiene, las características que tiene. Entonces, si ustedes pueden ver todo lo que es la cáscara, todo lo que es la herramienta, tiene un montón de cosas que no tiene el SQL Server Management Studio. Y si bajamos al editor de consultas, aún así hay varias cosillas que tiene que no tiene el management, pero cuando ya hablamos de tareas de administración, ahí sí ya se nos queda corto el Azure, ¿verdad? Entonces aquí es donde está la gran diferencia. Entonces vamos a empezar. Este es el IDE. Es muy similar al Visual Studio Code y nace a raíz de la buena adaptación que ha tenido para los diferentes desarrolladores. Entonces, para todos los que trabajan con datos, nació esta herramienta visual, el Azure Data Studio. Ventajas que tiene, es mucho más ligera. Si yo voy a instalar el paquete Management Studio, pesa alrededor de casi 2 gigas y lo podemos ver aquí en el panel de control. El Management Studio estaba pesando, lo tenía por aquí, 1,97 gigas, entonces es bastante pesado comparándose contra el Azure, que son 373 megas. Igual en memoria, también es mucho más ligero. Entonces aquí vemos la diferencia, es como la mitad de rendimiento. Las dos las tengo abiertas, las dos las tengo con datos, las he utilizado.
y siempre es más ligero, ¿verdad? El editor, mucho más moderno. Yo quiero ejecutar consultas, ya trae todo lo que tiene Visual Studio Code, entonces es bastante más moderno el IntelliGence que tiene. Una de las ventajas que tiene es que utiliza fragmentos de código o snippet, code snippet. No sé si ustedes los han utilizado en Visual Code. Vamos a crear un nuevo query. Aquí, otra de las ventajas que tiene es que yo puedo tener todos los servidores que administro agrupados. Por ejemplo, si yo tuviera servidores en Azure, yo puedo tener todos agrupados en una sola pestaña. Si yo tengo servidores de Big Data también, tenerlos agrupados. En este caso, yo solamente utilizo servidores SQL Server y los tengo separados en desarrollo y producción. Entonces, si me meto a uno de desarrollo, vamos a conectarnos. Entonces, vamos a probar el IntelliGence. Ahí vienen diferentes atajos, ¿verdad? Que él nos muestra. A simple vista es muy similar al management. Vamos a hacer una consulta en la base de datos bandeja civil. Pero quiero mostrarles algunos fragmentos de códigos que tiene el sistema. Vamos a hacer una nueva consulta. Por ejemplo, si yo quiero crear una tabla, yo le pongo SQL y él ya tiene algunas ayudas ya predefinidas, por ejemplo, para agregar columnas, para crear tablas, para crear índices, para crear cursores. Entonces yo quiero crear una tabla, ya viene un atajo que a mí me da la estructura para crear una tabla. No tengo que ir a buscar y ya me facilita mucho el desarrollo de código. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un update de líneas, ya me da la estructura, yo simplemente cambio la tabla, cambio el where, ¿verdad? Entonces ya viene esta facilidad. Pero hay algo muy interesante. Yo no sé, cuando uno hace tareas muy repetitivas, muy operativas, por ejemplo, no sé, modificar un usuario, ver cuántos usuarios están activos en una aplicación, en una tabla, uno por lo general crea un archivo SQL y lo abre cada vez que lo necesita. Pero qué chiva que uno pudiera aquí simplemente, al igual que esto, crear un atajo para algún script definido que usted utilice y que no tenga miedo de que lo está editando, lo está ejecutando y que cambió algo y que cuando lo cerró se lo guardó y ya lo perdió. Entonces les voy a mostrar cómo hacer un code snippet de estos, que ya aquí había creado alguno. Entonces, la herramienta tiene algunas opciones. Primero, la ventana de conexiones, que se ve aquí la primera, un buscador para buscar dentro de las ventanas que tenemos abiertas. Tenemos esto, que lo vamos a ver más adelante, los notebooks, que está basado en notebooks de Juniper. Vienen los documentos, el explorador, muy similar a Visual Studio Code. Viene también una de las ventajas que tiene la herramienta es que se puede conectar con Git. Tiene un manejador de versiones. En este momento no está instalado, pero ya si nosotros estamos trabajando sobre diferentes SP, sobre diferentes códigos, podríamos manejar un versionador. Y otra de las ventajas que tiene, a diferencia del Management Studio, es que permite instalar extensiones. Entonces ahí vienen diferentes extensiones bastante interesantes, ¿verdad? Que, como les decía, son open source y ya, por ejemplo, en el Management Studio yo utilizaba una que se llama el SQL Search de Redgate. Entonces ya aquí vienen muchas herramientas de análisis de datos, de diferentes temas. Una de las más interesantes que vi es el Sundance para graficar datos. Pues yo puedo ver los datos aquí. Muchas veces nos piden ciertos datos y uno llega por lo general en el management y le da control copy, exportar, copiar y pegar en un Excel. Ya tiene diferentes ventajas como exportar los datos en CSV, ¿verdad? Directamente.
ya los trae para exportar en Excel como archivo y no tiene el problema en el que las columnas que están en null le pega el texto null. Muchas cosas que uno se nota a la hora de exportar los datos desde ahí. Entonces, si usted está trabajando constantemente en datos y se los piden pasar por Excel y los está exportando, ya sean diferentes temas, ahí esto es una ventaja. También los exporta como JSON. Entonces usted le da clic y el MAE le crea un archivo de JSON. Y aquí están los datos, ya en formato JSON. Otra que tiene, que de una vez le puede graficar los datos. Yo creo que esta consulta está un poco extraño graficar esto, pero él ya te da la opción de crear un gráfico con lo que está viendo en el resultado. Entonces, otra de las opciones en cuanto a extensiones que yo tengo instalado, el central de administrador de servidores, tengo también el Pure SQL Formatter, que lo que va a permitirme es darle formato a los archivos. Voy a mostrarles un código de un store procedure que yo tengo aquí, tal vez para mostrarles cómo formatea el código. Entonces aquí tengo un código chorreado, tal vez no tan ordenado, yo podría desordenarlo más. Y simplemente me voy a una de las funciones que tiene, que es la paleta de comandos, que se va a ejecutar con Control Shift P. Ahorita les voy a dar un poquillo de detalles de eso, pero yo le doy Control Shift P y busco el Pure y me da dos opciones. Si yo quiero formatearlo, entonces todo el documento que tengo abierto me lo va a ordenar y le va a dar un formato adecuado. ¿Qué ventajas tiene esta opción? Que es una extensión. Entonces yo me voy a extensiones. Aquí le puedo dar a esta extensión, le puedo configurar diferentes opciones, ¿verdad? Como quiero que me ordene, o que me formatee un delete, que me ponga los campos en líneas separados o que me los deje todos los campos cuando hago un select en una sola línea. Pero ahí tiene diferentes opciones que yo puedo configurar para cuando quiero que me formatee un texto. Él tiene la opción de que pone todas las palabras reservadas en mayúscula, los where le da un salto de línea, los son también. Entonces todo eso yo lo puedo configurar, que es algo que en el Management Studio no se podía hacer. Otro ejemplo, quiero mostrarles los snippets. Entonces, que ya les había hablado que si yo ejecuto alguna consulta que ya tenga ahí y que la ejecuto cada cierto tiempo y que no quiero ir a guardar un archivo, entonces, por ejemplo, les voy a mostrar alguno fácil. Yo por lo general cuando estoy trabajando con datos muchas veces ocupo la función row number. Aquí el management Studio, aquí me da la opción de ponerlo, pero no me da el detalle de cómo es. Entonces, porque el row number, uno tiene que utilizar el over, tiene que utilizar la palabra partition, tiene que utilizar los ordenadores. Entonces, para darles un ejemplo básico de uno lo que puede hacer con los snippets, entonces les voy a mostrar, voy a hacer un código aquí, tabla de usuario, ejemplo. No sé si ya han utilizado esta función, row number. Le pone un ID de fila a cada registro. Entonces yo, por ejemplo, quiero ver si hay algún usuario repetido. Yo pongo usuario, digo que me lo particione por usuario y que lo ordene por fecha de... Entonces, lo que a mí me pasaba, por ejemplo, es que se me olvidaba la estructura de esta función. Entonces, para crear un code snippet, es muy fácil. Le doy Control Shift P o aquí para abrir la paleta de comandos. Me voy pongo snip. Entonces ahí me dice las preferencias, las configuraciones. Me voy aquí hay snippet para JSON, para diferentes lenguajes o kernels que puede uno ejecutar aquí en la herramienta, que los vamos a ver más adelante. Entonces yo puedo configurar los snippets para SQL. Entonces aquí yo había creado algunos que los voy a borrar. Voy a borrar estos dos que tengo aquí abajo. Cuando uno lo abre por primera vez, lo abre así en blanco.
le da aquí las instrucciones de cómo debe ser la estructura de un snippet. Entonces yo le voy a crear uno que se llame row number, que él me muestre un prefijo de cómo va a salir, ¿verdad? Cuando yo esté digitando SQL, ahí me va a salir el- este detalle. Este va a ser el cuerpo. Cuando yo le dé tab o le dé enter o lo seleccione, este va a ser el código que él va a pegar. Y esta es una descripción para tener mayor control. Entonces, si yo guardo esto y yo me voy a la consulta y yo pongo SQL, ya aquí me sale el row number example. Entonces yo le doy clic y ya me viene el orden. Entonces yo nada más simplemente pondría aquí el campo que yo quiero agrupar y por el que quiero ordenar. ¿Verdad? Aquí en el resultado, como vemos en el código, esto es lo que hace el row number. Por ejemplo, hay logins que se crearon aquí, que este es el único que se creó hasta ahora. Pero aquí ya vemos que hay estas fechas. Se crearon usuarios, a esta fecha se crearon todos estos usuarios, 16 usuarios en una sola fecha, ¿verdad? Entonces para eso sirve el row number. Otra de las cosas que tiene es que puedo modificar y ver múltiples ventanas simultáneamente. Puedo abrir una consulta aquí nueva. Entonces puedo ir comparando resultados de una y otra de las tablas que voy ejecutando. Ahora hay que conectarlo. Entonces nos vamos a las conexiones. Esta es una de las funciones que tiene Visual Code. Entonces, yo puedo ir comparando datos, haciendo alters, haciendo updates y puedo ir viendo la original, ¿verdad? Diferentes funciones. Eh, Vamos a ver una de las funcionalidades muy interesantes que tiene. Voy a cerrar estas ventanas. Yo puedo entrar al servidor, le doy doble clic y él me va a mostrar un resumen del servidor por defecto. Entonces, en este servidor me muestra para cada una de las bases de datos cuánto es el espacio que está ocupando en disco duro. Me muestra de todas esas bases de datos cuántos tienen backup realizados en las últimas 24 horas, cuántos en más de 24 y cuántos del todo no tienen backup. Entonces es algo muy fácil de administrar desde aquí. Yo podría ver o puedo crear, esto es un widget que ya trae por defecto. Este es otro que ya trae. Pero tiene la ventaja que yo puedo crear los widgets que yo quiera y él me los va a ejecutar. Entonces voy a mostrarles cómo crear un widget. Para el caso de nosotros que administramos aplicaciones, eh, quizás para administradores de bases de datos pueden crear, no sé, usuario y conexiones activas, consultas más pesadas, pueden crear los widgets que necesiten. Voy a crear uno, por ejemplo, en el caso de los que desarrollan aplicaciones o administran aplicaciones, que podría funcionar. Que, por ejemplo, yo quiero entrar cuando yo voy a esta base de datos, quiero saber cuántos usuarios hay en esa aplicación, activos e inactivos. Entonces me voy a ir otra vez a hacer esta consulta. Yo quiero ver los usuarios. Quiero ver esto, por ejemplo, en un widget. Cada vez que yo le dé a la base de datos, que él me dé este resumen. Entonces, aquí simplemente le doy graficar datos. Este no es. Graficar datos. Que me salga en barras, pero verticales. O en un count. Simplemente la cantidad, pero no, quiero verlo más gráfico. Entonces, que me dé esta cantidad. 160 contra 13. Entonces, quiero crear un widget con este resultado. Entonces, simplemente me voy aquí. Le doy el comando control coma y pongo dashboard. Aquí están los widgets de la base de datos. Entonces voy a editar el archivo JSON. Aquí ya tenía uno. Simplemente le voy a poner
Le voy a poner ese widget como lo copié de aquí en el resultado. Que me da es esto, lo copio completo de nuevo. Y lo pego aquí. Y le damos guardar. Ahora sí, si yo le doy a la base de datos, él me muestra, digamos, yo quisiera ver cuántos hay, entonces él me muestra que hay 160. Bueno, aquí creo que sería bueno ordenar mejor la consulta, pero aquí me muestra ya un widget y puedo crear todos los que yo quiera, ya sea de conexiones activas, de usuarios activos, de registros en las tablas más pesadas. Entonces yo desde aquí ya podría entrar, ver un resumen y hacer lo que tenga que hacer. Una de las opciones más buenas que tiene la herramienta, que no sé si han trabajado con notebooks de Juniper, que con esto es lo que vamos a durar un poquillo más. Voy a cerrar todo esto. Esta opción que está acá, los notebooks. Por ejemplo, voy a abrir el notebook test que yo había creado. Entonces aquí nos da la opción de seleccionar diferentes kernel, ¿verdad? Ya uno puede correr o abrir notebooks en diferentes kernel, por ejemplo en Spark, en R, en Python, PowerShell. Y vamos a crear uno. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar la conexión. ¿Qué pasaba, por ejemplo, para darles un ejemplo muy útil para los notebooks? Hace unos años yo ejecutaba un archivo SQL que se había creado para llenar unas filminas de junta directiva. Entonces yo tenía un montón de scripts que lo que iban era haciendo inserciones, actualizando diferentes códigos y al final yo iba nada más ejecutando, ejecutando, ejecutando y cuando le daba a un select, él me devolvía unos datos, yo los copiaba, los pegaba en Excel para crear el gráfico y así iba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo iba a capacitar a otra persona para eso, era muy complicado ir explicándole todo el Excel. Entonces, creo que una de las cosas más interesantes de esto es que podemos crear los notebooks y ir documentándolos, ¿verdad? Ya no como código ahí todo chorreado y nada más ponemos un codiguillo en verde y ya, sino que aquí puede ser más ordenado. Entonces, por ejemplo, para hacer un título, usamos el comando numeral y ponemos, este es un ejemplo de notebook. Para poner un subtítulo es como los H1, H2, serían dos, ¿verdad? Los símbolos numerales. Este sería el subtítulo. Igual así vamos con los H3. Código. Yo podría poner aquí, esta consulta nos muestra los usuarios activos. Entonces ya está editada. Y la ventaja que tiene es que yo puedo poner una consulta directamente en el notebook, ¿verdad? Yo estoy voy a seleccionar una conexión. Entonces yo puedo llegar y decirle select, ay, puedo poner un select o lo que yo quiera from app. Voy a poner la consulta que ya teníamos aquí en el widget. O esta consulta, la pego y le doy como la base de datos. Entonces yo le quiero dar a una persona que no sabe nada de SQL Server o que no tiene el Management Studio, simplemente le paso un notebook. Él me dice, es que yo cada cierto tiempo necesito saber cuántos usuarios tiene la aplicación aquí y la aplicación no tiene ese módulo y no puedo hacerlo por consulta. Simplemente le doy las instrucciones y que ella lo ejecute y ahí mismo le va a dar los resultados. Entonces ella puede ver aquí, nada más simplemente los exporta, los copia, los grafica, todo lo que quiera hacer.
Y usted puede seguir agregando instrucciones como si los quiere borrar, si quiere borrar usuarios inactivos, ejecute este comando. Entonces aquí le voy a agregar código. Entonces aquí ya le pondría el delete, el que yo quiera. Y guardo esto. Y simplemente le paso este archivo, este notebook, a alguna persona. Y cuando ya lo abra, ya va a venir especificado, ¿verdad? Ya puede cambiar, conectarse al servidor y simplemente y listo. ¿Qué otra cosa nos dan estos notebooks? Que podemos ejecutar, como les decía, en código R, en Python. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de Python para los analistas de datos, los científicos de datos. Aquí pueden ejecutar el código R, lo que quieran. Aquí yo nada más simplemente, este es un ejemplo de ejecutar código Python para análisis de datos. Aquí viene un código, yo lo doy a ejecutar y él ejecutó este código que es Python. Aquí hay otro ejemplo, un print hello world. Yo puedo darle limpiar los resultados al archivo, porque si no, si yo lo cierro, él va a quedar con los resultados aquí. Entonces, inclusive, si yo llego y hoy ejecuto la consulta y lo dejo aquí, lo guardo, y mañana podría ir a ver los cambios de cómo se están moviendo los datos. Entonces, yo podría, la última vez me dio 0.5, la última vez me dio 10 usuarios inactivos, ahora cuánto me dio. Igual, como es Python, yo podría instalar librerías. Aquí instalé una librería, con simplemente le pongo pip install Pilu, que es una librería, le doy play y aquí, este es el comando anterior que me dio todo lo que hizo. Aquí instalé otra, pin install request, y él ejecutó el comando. Y aquí, entonces le voy a dar limpiar resultados. Yo voy a hacer este código que lo que va a hacer es ir a traerme a este sitio una imagen desde por medio de JSON y es aleatoria la imagen. Entonces, si yo lo voy a correr a este código, él va a ejecutar por debajo todo y me va a mostrar una imagen random desde este sitio. Entonces aquí yo en Notebook puedo ejecutar todo lo que quiera. Otro ejemplo. Aquí tengo un ejemplo bueno, este no lo voy a poder ejecutar aquí, pero los científicos de datos que tienen sus scripts en R, yo podría ejecutarlos aquí, simplemente le doy correr, pero lo que pasa es que en el servidor local no tengo instalado esta extensión, entonces podría ejecutarlo. Eso es bastante interesante. Les mostré, por ejemplo, otro ejemplo es si yo soy, si lo que soy es un analista de datos y no estoy muy relacionado con las herramientas, los clientes de servidores, simplemente me pasan un archivo, por ejemplo, este archivo es separado por tabulación, que nos muestra todas las votaciones en Estados Unidos. Yo digo, "Oh, yo quiero, pero quiero graficar esto. ¿Qué pasa? Yo para graficarlo tendría que pegarlo en un Excel, manipular toda la data, separarlo por comas y ponerlo en celdas. Pero aquí desde la herramienta yo simplemente le doy clic derecho, le doy ver en Sundance, que es una extensión, y él va a ir, va a leer el archivo, lo va a procesar y me lo va a graficar. Entonces, por ejemplo, me muestra aquí la gráfica, inmediatamente con todos los datos que hay. ¿Verdad? El archivo tiene latitud y longitud, entonces me dibuja en el mapa, como un mapa de todos los datos. Podría yo cambiar todas las variables que quiero, podría ver la densidad y ya puedo jugar con todos los datos de la forma en que yo quiera, simplemente los exporto, copio la imagen de la forma en que yo quiera. Puedo hacer un browser en los datos, ¿verdad? El ID, puedo ir viendo las filas, puedo tomar una foto, puedo buscar un registro, puedo hacer lo que yo quiera. Esta extensión es bastante interesante. Entonces, si ustedes vieron, los datos son bastante los datos y ahí mismo los procesó y los está graficando. Son más de 25,000 líneas.
Eso sería entonces. Está súper chiva.